Bienvenidos. En este video vamos a tratar el tema pi-cálculos aplicado a la especificación de lenguaje. Para empezar vamos a definir qué es pi-cálculos. Pi-cálculos lo podemos definir como una notación desarrollada como un avance sobre el cálculo de sistemas comunicantes con el fin de proveer movilidad al modelado concurrente. El pi-cálculo se encuentra ubicado dentro de la familia de los denominados cálculos de proceso, los cuales han sido utilizados para modelar los lenguajes de programación concurrente, del mismo modo que el lambda cálculo ha sido utilizado para modelar lenguajes secuenciales. Podemos ver que algunas de las propiedades describe procesos de desarrollo concurrente, es conceptualmente similar a lambda cálculos. Es usado para describir juegos, protocolos de seguridad, procesos biológicos y químicos, procesos de negocios, y es la base de las librerías modernas de concurrencia. Siendo un poco más formales, pi-cálculos es un modelo de computación para sistemas concurrentes, posee una sintaxis que permite representar procesos, composición paralela de los procesos, comunicación sincrónica entre procesos y a través de algo llamado canales, la creación de nuevos canales, la replicación de los procesos y el no determinismo. Para entender un poco mejor esto, entonces vamos a mirar qué es el álgebra de procesos, que es la rama que envuelve el tema que estamos tratando, que es pi-cálculos. Las álgebras de procesos surgen de la necesidad de dotar de un marco semántico formal a los lenguajes concurrentes, para los cuales las semánticas funcionales existentes hasta la fecha no eran adecuadas. Su origen se puede establecer en la década de los 80, momento en el que se establecen las bases de ese tipo de formalismos, y fueron las propuestas principales que surgieron en ese campo. Las álgebras de procesos son ampliamente aceptadas para la descripción y el análisis de sistemas de software, sobre todo de sistemas concurrentes como combinación de varios componentes. Prueba de ello es su influencia en el desarrollo de diversas técnicas de descripción formal, como por ejemplo Lotos, uno de los estándares de OSI para especificación de sistemas abiertos, y otros parecidos. La base formal que proporcionan las álgebras de procesos permite el análisis de los sistemas descritos para determinar si satisfacen o no determinadas propiedades del interés. El álgebra podemos definir la álgebra de procesos como una estructura matemática con un conjunto de valores y de operaciones sobre los valores. Esas operaciones usan propiedades algebraicas como la conmutatividad, asociatividad, idempotencia y distributividad. En la típica álgebra de procesos, los procesos son valores y la composición paralela es definida para hacer una operación conmutativa y asociativa entre procesos. Desde el punto de vista de las álgebras de procesos, un sistema distribuido se puede definir como un proceso, probablemente consistente en varios subprocesos, lo que lleva a que la especificación describa un sistema a través de una jerarquía de definiciones de procesos. Un proceso es una entidad capaz de llevar a cabo acciones internas no observables y de interactuar con otros procesos que forman su entorno. Las interacciones consisten en acciones elementales de sincronización que pueden implicar el intercambio de datos y que se consideran instantáneas, no consumiendo tiempo. La definición de un proceso se realiza por medio de un lenguaje muy simple, que refleja las nociones relacionadas con los procesos. La sintaxis utilizada depende de la álgebra de procesos concreta que se esté considerando, existiendo diferencias en cuanto a los operadores existentes en las diversas álgebras, pero en general se puede decir que dicha sintaxis consta de unos elementos generales, que son los siguientes: un conjunto de nombres de proceso, un conjunto de nombres de eventos, canales o enlaces que se utilizan para la sincronización y comunicación entre los procesos, un conjunto de nombres de valores o datos que son transmitidos a través de los canales, una o varias constantes para representar los procesos inactivos o terminados, acciones internas que se definen como no observables, en el sentido de que no es posible determinar el momento en el que el proceso lleva a cabo dichas acciones, acciones de sincronización de procesos y de comunicación de datos entre dos procesos por medio del envío y recepción de mensajes a través de un canal o enlace compartido por ambos, operadores de restricción que permiten delimitar el ámbito de un canal o enlace, operadores de composición secuencial entre procesos y de acciones con procesos,
composición alternativa no determinista y composición paralela, tanto para el entrelazado de acciones como para la sincronización. Y operadores para describir la composición alternativa determinista de procesos por medio de una condición que determina la elección de una u otra alternativa. Luego de la breve introducción a la álgebra de procesos, podemos entrar en materia con el pi-cálculos. Dentro de las álgebras de procesos, el pi-cálculos ocupa un lugar destacado, al estar especialmente indicado para la descripción y análisis de sistemas concurrentes, cuya topología es dinámica. Esos sistemas se representan en el pi-cálculo mediante colecciones de procesos o agentes que interactúan por medio de enlaces o nombres. Estos nombres pueden considerarse como canales bidireccionales compartidos por dos o más agentes y actúan como sujetos de la comunicación, en el sentido de que la comunicación se realiza a través de ellos. El pi-cálculo permite representar de forma directa la movilidad, lo que se consigue mediante el envío de nombres de canales como argumentos u objetos de los mensajes. De hecho, el pi-cálculo no distingue entre canales y datos, todos ellos son considerados genéricamente como nombres. Cuando un agente recibe un nombre, puede usar este nombre como sujeto para una transmisión futura, lo que proporciona una forma sencilla y efectiva de reconfigurar el sistema. A continuación, vamos a ver brevemente algunos de los elementos que componen pi-cálculos. Como podemos ver en la siguiente tabla están las nociones y cada noción le corresponde pues una notación. Existen dos principales, una que se llama simplificada y otra que se llama la notación de Milner. Dentro de los elementos entonces están las variables, los canales que se usan para la comunicación entre procesos, los procesos que denotan una combinación de procesos elementales, el write que es un proceso de escritura en un canal que tiene valores de salida por donde se envía un mensaje, el read que es un proceso de lectura el cual lee un mensaje en un canal, el nuevo canal que crea nuevos nombres para ser utilizados en el scope, y el identificador que le da a un proceso, digamos dota a un proceso de un nombre y se puede digamos que llamar a este proceso pues mediante ese identificador que se le da. Con estos dos elementos entonces podemos hacer una serie de operaciones, ¿sí? Secuencias, paralelos, selecciones, match y mismatch, un proceso nulo, una replicación y una reducción, ¿sí? La secuencia entonces básicamente corre un proceso y al terminar corre el siguiente proceso. En el paralelo corre los dos procesos al tiempo. En la elección, que es no determinística, corre alguno de los dos procesos, P o Q. En el match simplemente se mira si los procesos son iguales y en el mismatch pues si son diferentes. En el null process básicamente no se hace nada y termina. En la replicación él copia el proceso digamos que limitadas veces dependiendo de la condición, y en la reducción se evalúa el proceso digamos paso a paso y se retorna la respuesta. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo que hace uso de algunos elementos del lenguaje. Entonces, como podemos ver en este fragmento de código, pues tenemos algunos elementos que se vieron en la parte de los elementos, que sería esta de acá. Entonces, mirando el pedazo de la notación simplificada, vamos a fijarnos en la parte de lectura y de escritura. La lectura se hace con una interrogación y la escritura con una exclamación. Y como podemos ver en el ejemplo, entonces nosotros estamos diciendo, miremos acá, entonces para la parte de la lectura, que el cliente en la línea 3 va a leer P y que el cliente en la línea 1 va a leer doc, ¿verdad? Y en la línea 2 tenemos una escritura, ¿cierto?, sobre B de esta manera, ¿cierto? Si podemos ver, vemos que aparecen dos variables pegadas. Entonces vamos a mirar en las operaciones. Cuando miramos las operaciones en la notación simplificada, vemos que lo que se tiene es una secuencia de procesos como tal, ¿sí? Entonces podemos ver que este programa pues básicamente, por ejemplo, en la línea 2 lo que va a hacer es que ejecuta el proceso A
y hace una lectura, una escritura sobre la variable b. En este se ejecuta el proceso A y hace una lectura de la variable p. ¿Sí? Entonces acá podemos ver más o menos cómo funciona la sintaxis. Ya formalmente, entonces podemos definir la sintaxis diciendo que sea P, Q que pertenezca a P, el conjunto de agentes, y W, X, Y que pertenecen a N, el de nombres. Las secuencias de nombres se abrevian formalmente utilizando tildes. Según esto, los nombres se definen recursivamente a partir de nombres y agentes como sigue. Entonces acá se tiene pues una lista de, digamos, de los diferentes nombres que yo puedo utilizar. Vamos a ver a continuación algunas de las características importantes de la sintaxis. Primero es que el comportamiento vacío o inactivo se denota mediante la inanición representada como 0. Si vemos, el 0 aparece de primeras en el ejemplo que tenemos. Las restricciones se utilizan para crear nombres privados. Así, en X de P, el nombre X denota un enlace privado de P, de forma que la comunicación entre P y cualquier otro agente utilizando X como sujeto está prohibida. Sin embargo, sí se permite esta comunicación a través de X en el interior de P, es decir, entre sus componentes. El ámbito de un nombre puede ser ampliado mediante el envío de ese nombre a otro agente, y así extenderlo. Un agente guarda match, con guarda match, escrito como z igual a x igual a z de P, se comporta como P si los nombres X y Z son idénticos, y como 0 en caso contrario. Los guardas son innecesarias en el cálculo pi para escribir computaciones sobre los tipos de datos, puesto que su funcionalidad puede ser expresada mediante otros métodos. Sin embargo, se suelen utilizar con objeto de obtener codificaciones más sencillas. Vamos a ver otros elementos un poco más profundos de la sintaxis. Entonces, las transiciones silenciosas representadas mediante tau modelan acciones internas. Así, un agente tau.p evolucionará en algún momento a p sin interactuar con su entorno. Un agente prefijado por una acción de salida, como x barra yp, envía el nombre y, el objeto, a través de un nombre x, el sujeto, comportándose después como p. Un agente prefijado por una acción de entrada, como x w.p, espera que un nombre y sea enviado a través de x y a continuación se comporta como p de y sobre w, donde ese símbolo y sobre w es la sustitución de w por y. Además de estas tres acciones básicas, existe también una derivada, la salida ligada expresada mediante x barra y, que representa la emisión a través de un enlace x de un nombre y privado del agente que realiza dicha emisión, ampliando de esta forma el ámbito de este nombre. La salida ligada es simplemente una abreviatura de y x barra y, pero debe ser considerada de forma separada, puesto que está sometida a reglas de transición ligeramente diferentes de las que rigen las acciones de salida libres. El operador de composición se define de la forma esperada. P barra Q se compone de P y Q actuando en paralelo. El operador de suma se utiliza para especificar las alternativas. P más Q puede progresar a P o a Q. La elección entre una y otra alternativa puede tomarse de forma local o global. En una decisión global, dos agentes se comprometen de forma síncrona a realizar acciones complementarias, como en el siguiente ejemplo. Por otro lado, se denominan decisiones locales aquellas situaciones en las que un agente elige una alternativa entre varias con independencia de su contexto. Tal es el caso de un agente como el siguiente, que puede progresar a P1 o a P2, realizando en ambos casos una acción silenciosa tau, con independencia de cualquier proceso que forme parte de su contexto. Se pueden utilizar decisiones locales y globales para indicar las responsabilidades de acción y reacción. El operador de replicación, admiración, que se lee como bank, es útil para representar la iteración y la recursión. Además, se trata de un ordenador derivado. El proceso bank P
representa la replicación ilimitada del proceso P. Es decir, banc P puede producir tantas réplicas en paralelo de P como sea necesario, y es equivalente a P actuando en paralelo con banc P. No hay reglas de reducción para banc P y en concreto el término P no puede comenzar a reducirse hasta que sea expandido como P en paralelo con banc P. Y por último, AW tilde, es decir, es un agente definido. Cada identificador de agente A se define mediante una única ecuación, AW tilde igual a P. El uso de identificadores de agentes permite la definición modular y recursiva de agentes. A continuación vamos a explorar el tema de movilidad en el pi-cálculo. Entonces, la expresión directa de la movilidad es una característica del pi-cálculo que lo distingue entre otras álgebras de procesos como CSP o CSS. En el pi-cálculo, la movilidad se consigue mediante la transmisión de nombres de enlaces. Así, un agente puede enviar un enlace como objeto de una acción de salida. El agente que realice la acción de entrada complementaria logrará acceso a dicho enlace, pudiendo a partir de este momento utilizarlo como sujeto para realizar acciones de entrada y salida a través de él. Vamos a mirar esto que acabé de explicar, pues con un ejemplo concreto. Entonces, supongamos que tal como está en la figura, hay tres agentes, ¿verdad? P, Q y R. Explico un poquito la figura. Luego de la parte que está a la izquierda es la configuración inicial del sistema. Al transcurrir un tiempo dado, entonces voy a tener el sistema reconfigurado, pues con unas P' y Q' que ya vamos a explicar de dónde salen. Y digamos que el hecho importante aquí es que al principio no había un método para comunicar R y Q, un canal, y acá sí hay, al pasar el tiempo dado, sí ya existe un método para comunicar R y Q a través de una reconfiguración del sistema. La idea básicamente ¿cuál es? Entonces, inicialmente, pues como dijimos, no existe un enlace entre Q y R, y el proceso que pasa pues es el siguiente. Entonces el agente P envía el enlace Y a través del enlace X, olvidando después dicho nombre de enlace Y. Q realiza la acción complementaria y consigue de esta forma acceso a R a través de Y, con lo que el sistema queda como lo muestra en la figura de la derecha, pudiendo Q y R comunicarse a partir de ese momento mediante el enlace que ambos comparten. Acá lo que se ha hecho es una única transición que cambió pues completamente la topología del sistema, ¿sí? Como podemos ver acá abajo, entonces está el resultado de qué fue lo que se hizo con cada uno de los procesos para lograr ese cambio de transición. Como podemos ver, pi-cálculos es mejor visto como un marco de trabajo formal que provee las semánticas para un lenguaje de programación concurrente o distribuido de alto nivel. Lenguajes viejos que definen sus semánticas en términos de pi-cálculos o otros procesos cálculi incluyen PIC, Amber, ConcurrentML y Facil. Notablemente esos lenguajes son de más alto nivel que pi-cálculos, pero ninguno de ellos se usan en la práctica. En contraste, en el mundo de programación secuencial, Scheme, ML y Haskell son tres populares lenguajes de programación funcional que construyen su semántica desde lambda cálculos. Todos los tres son ampliamente usados en enseñanza e investigación. Pi-cálculos como herramienta práctica se puede decir que es bueno como un lenguaje de modelado, y que en particular las personas han usado exitosamente los procesos cálculi para modelar protocolos. Los protocolos después de todo describen las formas en las cuales los procesos deben comunicarse unos con otros. Usando cálculi para modelar y verificar protocolos de telecomunicaciones, otros han usado una variante de pi-cálculos, SPI-cálculos, para protocolos criptográficos. Y esto sería todo pues del tema que íbamos a ver el día de hoy. Muchas gracias por su atención.